Buenas, mi nombre es Wilkin Del Segura, de la Maestría en Matemática de la Universidad Pontífica Madre y Maestra. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el trabajo de grado en matemática bajo el tema Teoría de Pitágoras y su recíproco, una mirada contemporánea. Como resumen, tenemos que este documento tiene como objetivo proporcionar una perspectiva contemporánea del teorema de Pitágoras y su recíproco, presentando las demostraciones más relevantes de varios matemáticos desde el enfoque geométrico y algebraico, con la intención de crear contenido educativo y divulgativo para la comunidad matemática, haciendo una investigación exhaustiva de la literatura académica y fuentes contemporáneas para identificar aplicaciones y casos de estudios relevantes. Introducción. Este trabajo está enfocado en conseguir demostraciones novedosas del teorema de Pitágoras y su recíproco, y hacer un estudio contemporáneo de los aportes realizados por distintos autores. El teorema de Pitágoras ha sido analizado y estudiado por muchos matemáticos a lo largo de la historia, y con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más interesante los resultados que ha vinculado a diferentes áreas geométricas. En relación a la idea anterior, el objetivo de este trabajo es crear una propuesta de investigación moderna sobre el teorema de Pitágoras y su recíproco. Planteamiento del problema. El teorema de Pitágoras ha sido objeto de estudio en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Sin embargo, pese a la existencia de demostraciones clásicas bien fundamentadas de este teorema y de su recíproco, todavía existe la necesidad de estudiar perspectivas modernas y demostraciones actualizadas de este algoritmo matemático. Hace falta explorar nuevas demostraciones que ayuden a comprender mejor el teorema y que optimicen sus aplicaciones prácticas en otras áreas científicas profesionales, tales como ingeniería, arquitectura, física, entre otras. De acuerdo con lo planteado anteriormente, la pregunta que nos ha guiado a esta investigación es la siguiente: ¿cómo podemos construir una visión moderna del teorema de Pitágoras y su recíproco a partir de las demostraciones realizadas por distintos autores? Antecedentes. A lo largo de la historia se han desarrollado muchas demostraciones sobre el teorema de Pitágoras. Sin embargo, aún existe la necesidad de seguir indagando. Por eso analizaremos 5 demostraciones modernas de este teorema. La primera fue realizada por Clement y Delter en 1999. Ellos hicieron una demostración basada en la consideración de cuadrados encima de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Luego, en el año 2004, la iniciativa de matemática progresiva New Year Center publicó un artículo donde se aborda otras demostraciones del teorema de Pitágoras, pero desde una perspectiva más moderna y didáctica. Pedro Miguel González, en el 2008, publicó un artículo llamado Una nueva demostración geométrica algebraica del teorema de Pitágoras, basada en la construcción de rectángulos y el cálculo del área. Todas las demostraciones anteriores tienen un carácter constructivo, es decir, se basa en la construcción de figuras planas. Pero Kuberlin en el 2013 desarrolló una demostración moderna y distinta al teorema de Pitágoras y de su recíproco, fundamentada en algunos lemas de geometría plana. Por otra parte, María Suero, Víctor Zamora y Manuel Barrentes en el 2021 le dan una demostración más dinámica del teorema de Pitágoras, contribuyendo a la enseñanza del teorema de Pitágoras en uso del software de geometría dinámica como resultado de una revisión actualizada. Tenemos como objetivo desarrollar una demostración contemporánea del teorema de Pitágoras y su recíproco utilizando investigaciones previas y modernas. Tenemos como objetivo específico
Uno, realizar una revisión preliminar de la literatura existente sobre el teorema de Pitágoras y su recíproco, estudiando las demostraciones matemáticas más relevantes para elaborar nuestra propia demostración basada en la fortaleza de los trabajos anteriores. Dos, comparar las demostraciones matemáticas realizadas por diferentes autores, explorando libros y artículos matemáticos confiables para identificar similitudes y diferencias entre los trabajos de los distintos autores. Tres, identificar áreas de investigación emergentes relacionadas con el teorema de Pitágoras. Cierre del capítulo. En este primer capítulo hemos introducido el tema central de nuestra investigación. En este contexto hemos abordado la formación de problemas a partir de la pregunta clave que guiará este proyecto. Además, hemos llevado a cabo una revisión inicial de la literatura existente relacionada con el teorema de Pitágoras y su recíproco, situándolos en el contexto matemático actual. Capítulo 2. Introducción. En este capítulo presentamos una serie de conceptos, postulados, lemas y entre otros que son imprescindibles para esta investigación. En ellos se sustenta las diferentes demostraciones realizadas por los matemáticos modernos, en los que nos apoyamos para el desarrollo de este trabajo. Los teoremas que aparecen en este capítulo se relacionan con la altura trazada hacia la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Revisión de resultados previos. El primer concepto geométrico que vamos a abordar es un teorema sobre la altura trazada hacia la hipotenusa de un triángulo rectángulo que establece lo siguiente. Teorema 1.1. Dice que la altura trazada hasta la hipotenusa de un triángulo rectángulo separa el triángulo rectángulo en dos rectángulos que son semejantes entre sí y el triángulo rectángulo original. Este teorema es importante porque ayuda a establecer semejanza de triángulos. También tenemos el siguiente lema, que la longitud de cada cateto de un triángulo rectángulo es la medida geométrica de la longitud de la hipotenusa y la longitud del segmento de la hipotenusa adyacente a este cateto. En este triángulo se cumple lo siguiente. Podemos ver BC sobre AC es igual a AC sobre HC. Este lema nos sirve de base para realizar la demostración del teorema de Pitágoras, ya que permite establecer una relación entre hipotenusa y cateto de triángulos semejantes que se forman al trazar la altura hacia la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Cierre del capítulo. En esta sección hemos explorado una serie de conceptos fundamentales, incluyendo teoremas y lemas, relacionados con la semejanza de triángulos. Estos conceptos matemáticos desempeñan un papel crucial en la construcción de demostraciones contemporáneas del teorema de Pitágoras y su recíproco. Tal como se ha planteado en este capítulo, a partir de nuestra revisión de la contribución de los matemáticos que figuran en nuestra bibliografía, hemos identificado los aspectos clave como la semejanza de triángulos. Capítulo 3. Demostración novedosa del teorema de Pitágoras. Introducción. En este apartado mostraremos la respuesta a la situación problemática planteada en el capítulo 1. En ese mismo orden, realizaremos una demostración del teorema de Pitágoras basándonos en los resultados teóricos más relevantes y enfocados en la solución de problemas propuestos. En resumen, utilizaremos la técnica de demostración de distintos matemáticos para elaborar nuestra propia demostración. Demostración del teorema de Pitágoras. Por el lema 1, tenemos que A sobre C es igual a C sobre M. También tenemos que A sobre B es igual a B sobre M, según se muestra en el triángulo. Por lo tanto, podemos obtener que C al cuadrado es igual a M y B al cuadrado es igual a N.
Utilizando propiedades de adición de la igualdad, tenemos que c al cuadrado más b al cuadrado es igual a m más a n es igual a, entre paréntesis, m más n. Pero m más n es igual a n más n, que es igual a b más h c, que es igual a bc, también que es igual a a. Por lo tanto, c al cuadrado más b al cuadrado es igual a por a, que es igual a al cuadrado. En conclusión, a al cuadrado es igual a c al cuadrado más b al cuadrado. Aquí hemos hecho una demostración contemporánea del teorema de Pitágoras. Como cierre del capítulo, tenemos que en este capítulo hemos presentado una forma de demostrar el teorema de Pitágoras nunca antes vista en la historia de la geometría, desde sus inicios hasta nuestros días. Por tanto, esta se puede considerar como una demostración moderna del teorema de Pitágoras. En resumidas cuentas, hemos dado una respuesta a la pregunta que generó el problema de investigación, ya que este trabajo brinda una visión moderna del teorema de Pitágoras a partir de la demostración realizada recientemente por distintos autores. Capítulo 4. Conclusiones y recomendaciones. Introducción. En este capítulo presentamos las conclusiones a las que hemos llegado luego de analizar la historia del teorema de Pitágoras y las distintas demostraciones realizadas por diferentes matemáticos. En ese sentido, damos una respuesta a la situación problemática y realizamos una valoración de los objetivos de la investigación para determinar si estos se alcanzaron o no. Finalmente, damos algunas recomendaciones que involucran posibles trabajos, avances matemáticos en otras áreas de la ciencia. Como conclusión, luego de analizar los resultados de los distintos autores y la demostración que hemos elaborado en la sesión anterior, asumimos que el teorema de Pitágoras se puede demostrar de formas constructivas o también a través de semejanza de triángulos. Sin embargo, esta última es mucho más formal. Por otro lado, consideramos que se han alcanzado los objetivos propuestos, ya que demostramos el teorema de Pitágoras de una forma novedosa, apoyándonos en los trabajos realizados por distintos matemáticos contemporáneos. Es necesario utilizar conceptos, teoremas, lemas, postulados relacionados con semejanza de triángulos. Recomendaciones. Recomendamos a los matemáticos contemporáneos continuar explorando las múltiples facetas del teorema de Pitágoras, ya que este concepto matemático es una herramienta invaluable con amplias aplicaciones en la geometría, ya que se extiende a diversas disciplinas profesionales como la ingeniería, arquitectura, física y muchas otras. Existen oportunidades para investigar y aplicar el teorema de Pitágoras en contextos distintos a lo planteado en este estudio. Por ejemplo, se puede llevar a cabo investigaciones que exploren las aplicaciones médicas, mecánicas o industriales relacionadas con la electricidad, con el fin de ampliar el alcance y la influencia de este teorema en áreas de conocimiento que atribuyan al proceso tecnológico y científico de nuestra sociedad. Este enfoque fomenta la innovación y el desarrollo en diversas disciplinas y áreas de investigación. Pues bien, hasta aquí ha sido todo. Espero que esta investigación sea de gran provecho y de gran análisis para el que la pueda utilizar. Hasta pronto.